prácticamente. Lo que deben de llegar Profe, Sí, me surgió una duda, pero del tema de rubos. En una diapositiva decía que las resistencias al frío de algunas especies, pero esas resistencia al frío es en la planta con crecimiento o en reposo. en reposo. Sí, planta en reposo. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a ver algunas características de los principales tipos de arándanos, de blueberries. Entonces, primeramente los tipo arbusto alto del norte, ¿verdad? Entonces, que el nombre en inglés sería así, lo van a encontrar. Entonces decíamos que son muy similares el tipo arbusto alto del norte y el tipo arbusto alto del sur, que es el que se cultiva en México. En cuanto a la planta, a las necesidades de la planta, excepto el frío. Entonces, porque en el caso de los tipo arbusto alto del norte requieren de mucho frío y los del sur pues requieren menos frío. Ajá. Entonces aquí vemos la planta, más o menos sería así, el hábito de crecimiento, ¿verdad? Las yemas florales son más hinchadas, más grandes, más gorditas, y las yemas vegetativas pues son más pequeñas. Ajá. Los frutos que ya hemos visto, las hojas. Entonces las flores, decíamos, son igual, tipo una olla o urcioladas que se les llama. Y habíamos dicho también que la liberación del polen ocurre a través de estos tubitos, ¿verdad? Entonces, que se les llama poros, que es algo particular. Eso nada más ocurre en los arándanos, esa forma de liberar el polen. De hecho, estos tubitos se alcanzan a ver a simple vista, si uno tiene buena vista, o con una lupa, se alcanza a ver como proyecciones de las anteras, ¿verdad? Entonces es una característica especial para los arándanos, no solo para los tipo arbusto alto, sino para todos. Entonces, en el caso de este tipo de arándanos arbusto alto, son tetraploides con 48 cromosomas, el número básico de cromosomas entonces es 12, y es el tipo que más se cultiva a nivel mundial, ¿verdad? Principalmente en lugares fríos como Estados Unidos, Canadá y Rusia, otros países. Son caducifolios y miden de 1,20 a 2,50 de alto. Entonces, las cañas se originan de la corona, de las raíces de la planta, y alcanzan su máxima producción a los 4 años. Y la mayor parte del sistema radical se encuentra a una profundidad de 25 centímetros, aunque puede haber hasta 80 centímetros, pero la mayor cantidad se concentra en los primeros 25 centímetros. La domesticación de este tipo de arándanos data de estos años, ¿verdad? 1888, 1937, que son los primeros que empezaron a domesticarse. Y las primeras variedades se introdujeron al cultivo en 1920, y el que inició el mejoramiento en los arándanos, prácticamente en todas las frutillas, no nada más en los arándanos, en fresas, en arándanos, en diferentes frutillas, fue Darrow, ¿verdad? Que por allí decíamos, cuando vimos el módulo de fresa, que incluso él tiene un libro de fresa, que es el libro, tal vez el libro, pues si no el más viejo, de los más viejitos de fresa. Ajá. Entonces él inició el mejoramiento en arándanos en Estados Unidos. Y después se hizo mejoramiento en Australia, Nueva Zelanda, ¿verdad? Este tipo de arándanos se originaron en lugares ácidos, lugares pantanosos, ¿verdad? De Norteamérica. Entonces, pues es por ello que también requieren de suelos ácidos, ¿verdad?
Ustedes saben que la turba, por ejemplo, la extraen de los pantanos y la turba es ácida, ¿verdad? Entonces, pues también, como allí se originaron los arándanos, pues también por eso requieren suelos ácidos. Los cultivares de este grupo pertenecen principalmente a Vaccinium corimbosum. De hecho, es el nombre científico de este tipo de arándanos, Vaccinium corimbosum, ¿verdad? Aunque últimamente le han incorporado algunos genes de estas especies, Vaccinium australe, Lamarcki, Britoni, Arkansanum, Simulatum y Marianum. Pero, pues es principalmente Vaccinium corimbosum. Se cultiva en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en Estados Unidos, Michigan es el principal estado productor. Requiere suelos ácidos, como todos los arándanos, con buen drenaje, aireación y una humedad del suelo permanente. Esto es importante, ¿verdad? Es importante porque si uno tiene, por ejemplo, los arándanos en macetas y deja un rato de regarlos, de ponerles agua, puede que se marchiten y después, aunque le pongamos agua, no se levantan. O sea, es muy susceptible a la falta de humedad, los arándanos. Quizá en parte se deba a que decíamos que no tienen pelos radicales. Pueden propagarse por acodado de punta, injertos y estacas de tallo. Las hojas son de 2.5 a 5 centímetros, pues igual que las del tipo arbusto alto del sur, ovadas elípticas con márgenes enteros y agudas en su ápice. Resiste temperaturas de -20 y requiere más de 800 horas frío. Entonces, por eso decíamos que aquí en México no se cultivan, porque sí requiere mucho frío, ¿verdad? Entonces, las raíces crecen 1 milímetro por día, ¿verdad? Dejan de crecer prácticamente abajo de los 7 grados centígrados y crecen a temperaturas principalmente de 16 hasta 20 grados centígrados, y arriba de 20 ya deja de crecer el sistema radical. Entonces aquí vemos cómo está distribuido el sistema radical, ¿verdad? En este tipo de arándanos, en cuanto a profundidad y a distancia a partir de la corona de la planta. Entonces, si se fijan aquí, está la mayor cantidad de raíces, ¿verdad? En los primeros 30 centímetros de profundidad, ¿verdad? Perdón, 23 centímetros de profundidad, decíamos 23, 25, y a una distancia de la corona de 26 centímetros. O sea, están muy cerca de la corona de la planta y también en profundidad crecen poco. Entonces, conforme la profundidad va siendo mayor, pues va disminuyendo la cantidad de raíces, de tal manera que 80 centímetros, pues ya es muy poquita la que hay. Y igual va a ir disminuyendo de la corona, ¿verdad? Entre más lejos estén, menos cantidad de raíces va a haber. Entonces, por ejemplo, aquí a 30 centímetros de la corona, un 26%, 15, 5, 3, y bueno, en este caso ya no hay datos, ¿verdad? Pero si nos fijamos, aquí prácticamente ya no hay raíces. A profundidad prácticamente, podríamos decir, aquí de 80 centímetros, pero a una profundidad de 36, ya no encontramos raíces más allá de 1 metro de separación de la corona. Entonces, pues están muy concentradas más o menos cerca de la corona y a poca profundidad, la mayor parte a unos 25 centímetros. Entonces, aquí vemos las etapas fenológicas de este tipo de arándanos, ¿verdad? Entonces, aquí viene la primer floración, más o menos. Este es para condiciones de Estados Unidos, ¿verdad? Porque acá en México, pues no lo tenemos Es primera floración en mayo, amarre de fruto, como por mayo-junio, ¿verdad? Y la cosecha más o menos como por julio-agosto. Y luego la formación de yemas florales
ocurre un poquito después de la cosecha, ¿verdad? Más o menos como por agosto o septiembre. Y luego aquí entra reposo, ya en octubre, noviembre entra reposo la planta. Y aquí vemos el crecimiento de la parte aérea de los brotes y el crecimiento de las raíces. El mayor crecimiento de los brotes, digamos que lo tendríamos aquí más o menos como por finales de junio, ¿verdad? Principios de julio, empiezan a disminuir el crecimiento de los brotes y cuando empieza a disminuir el crecimiento de los brotes, aumenta el crecimiento de raíces. El mayor crecimiento de raíces lo tendríamos como por principios de septiembre más o menos. O sea, tiene el mismo comportamiento cíclico que el resto de los frutales, ¿verdad? La raíz va a crecer cuando deja de crecer la parte aérea y viceversa. Entonces, los porcentajes de amarre de fruto van a variar desde un 50 hasta un 100%, ¿verdad? Un excelente amarre se considera de 86 a 100%, buen amarre 71-85, mediano 56 a 70, y ya amarre pobre, pues abajo del 50%, y aquí hay algunos cultivares que con esos porcentajes de amarre. Entonces, las curvas de desarrollo del fruto es doble sigmoidal. Aquí está el comportamiento para tres tamaños de fruto, ¿verdad? Tamaño grande, mediano y pequeño. Pero se sigue manteniendo el comportamiento de doble sigmoidal. Así, a muy grandes rasgos, eso sería para los arándanos tipo arbusto alto del norte. Ahora vamos a ver los tipo arbusto alto del sur, que son los que se cultivan aquí en México principalmente, ¿verdad? Decíamos Jalisco, Colima, Baja California. Entonces, la mayor superficie en México, pues, es de este tipo de arándano, ¿verdad? Arándano alto del sur. Entonces, estos arándanos se obtuvieron por este mejorador, que también hizo mejoramiento en duraznero y en otras especies, ¿verdad? Sharpe en el 48, principalmente en la Universidad de Florida, fue el pionero en mejoramiento para obtención de materiales de bajo requerimiento de frío. Entonces, tiene principalmente este grupo de arándanos, principalmente genes de Vaccinium corimbosum. Recordemos que Vaccinium corimbosum es el tipo arbusto alto del norte, ¿verdad? Entonces, quizá la mayor parte de genes son de ese tipo arbusto alto del norte. Sin embargo, pues para obtener materiales de bajo requerimiento de frío, se ha cruzado con estas otras especies. La fuente principal para bajo requerimiento de frío es Vaccinium darrowi, que si ustedes se fijan, pues le pusieron el nombre de la especie, es en honor a Darrow, que fue de los primeros mejoradores en frutillas. Sin embargo, también tiene genes de Vaccinium angustifolium, que es el arándano tipo arbusto bajo. Vaccinium achei, que es el ojo de conejo, ¿verdad? Y esta otra especie. Entonces, se cruzó con esas especies, pero la fuente para bajo requerimiento de frío es principalmente Darrowi. Y se cultiva principalmente en el sur de Estados Unidos. Bueno, ahora ya se cultiva en México, se cultiva en Chile, en Perú, en varios países hacia abajo, ¿verdad? Las plantas tienen requerimientos de frío que van de 150 a 700 horas como máximo, ¿verdad? Y decíamos que la fuente para bajo requerimiento de frío es Vaccinium darrowi. Aunque también decíamos que tiene genes de Vaccinium achei, que es el ojo de conejo. Y se adapta a condiciones climáticas parecidas a los arándanos ojo de conejo. Entonces, aquí hay algunas cultivares o variedades de este tipo de arándanos, ¿verdad? Va de 150 a más o menos 500 horas frío, ¿no? Aquí hay otros más, ¿verdad? Algunos de los que sí se han cultivado en México, por ejemplo, han ido cambiando. Entonces, 150 horas de requerimiento, también 250 a 500, Char Blue, 150 a 300. Aquí tenemos algunas plantas del cultivar Biloxi, ¿verdad? Las flores de este cultivar.
Biloxi, que es uno de los más cultivados todavía en México, aunque han introducido algunos otros cultivares nuevos, sobre todo algunos de fruto más grande. Lo vamos a ver por ahí en un video, uno que se llama Victoria, ¿verdad? Que es de fruto muy grande. Entonces, sin embargo, bueno, tiene buena fructificación y frutos más o menos de tamaño mediano, digamos. Entonces, aquí vemos un cuadro, ¿verdad? De los niveles nutrimentales adecuados, una tabla de referencia, ¿verdad? Porque luego manda uno a hacer los análisis y dice, bueno, estará bajo, estará alto, ¿cómo anda, no? Los niveles. Entonces, pues son las tablas de referencia para arándanos. Estos son los niveles mínimos y máximos para diferentes macros que vienen en porcentaje, ¿verdad? Y para micros que vienen en partes por millón. Entonces aquí ya es un nivel excesivo, aquí está en deficiencia. Entonces debe andar en este intervalo, por ejemplo, nitrógeno 1.8 a 2.1, digamos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues son muy útiles esta tablita porque de repente manda uno a hacer el análisis y no le dan la interpretación y uno ya puede interpretar cómo andan los niveles de los diferentes elementos. Bueno. Entonces, el otro tipo de arándanos que se cultivan en México, principalmente en Puebla, tal vez parte de Veracruz, ¿verdad? Son los ojos de conejo. Entonces, la planta pues es mucho más alta, a pesar de que el otro se le llama tipo arbusto alto, son más altos los ojos de conejo, pueden alcanzar luego hasta 3-4 metros de altura. Las flores generalmente son un poco más angostas, ¿verdad? Las del tipo arbusto alto del sur son más anchas. Entonces también vamos a ver adelante en un video que usan luego las abejas para la polinización. Pero quizá las abejas funcionen, sí, para los arbustos, tipo arbusto alto del sur, pero para los ojos de conejo tal vez no funcionen mucho porque tienen la flor en forma de olla, pero además es mucho más angostita la entrada que en los otros y son flores más angostas. Ujú. Nosotros hemos visto solo abejorros en este tipo de arándanos. Ajá. Entonces aquí, bueno, aquí están las yemas florales, yemas vegetativas. Los frutos son generalmente un poco más pequeños que los de tipo arbusto alto del sur. Entonces estos fueron domesticados en Florida por este señor desde 1893, o sea, pues antes que los anteriores, ¿no? Aunque más o menos es en un tiempo semejante a los tipo arbusto alto del norte. Entonces, este es el nombre científico, es Vaccinium achei, reade, ¿verdad? Para los tipo arbusto alto del sur, le ponemos, decíamos, Vaccinium spp, porque como intervienen muchas especies, hasta ahora no le han asignado el nombre de alguna especie. Entonces, generalmente se pone Vaccinium spp. Para los tipo arbusto alto del norte, Vaccinium corimbosum, y entonces para los ojos de conejo, Vaccinium achei. Entonces, el otro era un tetraploide, son hexaploides, ¿verdad? Es más tolerante que los del sur, es más tolerante al calor y a la sequía, y se adapta tiene una adaptación semejante, digamos, un poco semejante a los del sur. Y generalmente está creciendo en latitudes de 35 grados hacia el norte y hacia el sur, ¿verdad? Y los requerimientos de frío también son bajos, van de 300 a 800. Quizá un intervalo un poquito más amplio, un requerimiento un poquito más altito que el de los del sur. Hay poblaciones naturales o silvestres en Carolina del Sur, Florida, Texas y Arkansas. Y en Estados Unidos se produce en Georgia, principalmente Florida y Carolina del Norte. Entonces aquí vemos 30 grados. Y aquí están las áreas donde se cultiva este tipo de arándanos, ¿verdad? Más o menos 30 de latitud norte y de latitud sur. Entonces son arbustos erectos, decíamos que son más vigorosos que los del sur, tiene alturas hasta de 4 metros. Y las cañas
Ahí sí, igual que en el caso anterior, surgen de la corona, ¿verdad? O más o menos cerca de la corona, de repente empiezan a salir unos vástagos, digamos a medio metro, un poco más lejecitos de la corona. El sistema radical es más pequeño que del tipo arbusto alto, pero se considera como más eficiente. Entonces aquí vemos una planta. Normalmente para los arándanos, pues también a esto le llaman cañas. Sin embargo, estos como se ramifican, a veces a estas ya le llaman ramas, ¿verdad? Y a la principal caña. Y los brotes jóvenes donde principalmente están las yemas florales. El sistema radical también es muy superficial. Entonces aquí vemos algunos de estos arándanos de ojo de conejo, ¿verdad? En Puebla. Bueno, aquí están medias dobladas las ramas, pero si estas las extendemos, sí alcanza seguramente los 4 metros de alto. Entonces una gran cantidad de brotes que salen en la corona. Aquí decíamos que no conviene tener una cantidad de brotes excesiva. Sin embargo, a veces los productores se niegan a eliminarlos, ¿verdad? Entonces aquí fácilmente va a haber como unos 20 brotes, ¿sí? Entonces como que es algo excesivo. Sin embargo, muchas veces se niegan a eliminar brotes. Entonces, en esa área de Zacatlán, Tezuitlán, Puebla, ¿verdad? Muchas veces se tienen en la misma área boscosa y en los cerros, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí pues los distanciamientos entre plantas van a ser muy diversos, ¿verdad? Entonces, pero desarrolla bastante bien en esas condiciones, porque generalmente son lugares frescos, más o menos húmedos, ¿verdad? Y a los arándanos como que prefieren los suelos húmedos, los ambientes húmedos, perdón, ambientes húmedos. Por eso tal vez también desarrollan bien los del sur en condiciones de macrotúnel o en condiciones de invernadero, ¿verdad? Porque a campo abierto como que la humedad relativa es menor en ciertos lugares y entonces pareciera que no desarrollan igual. Entonces aquí vemos más plantas, ¿verdad? De este ojo de conejo. La fructificación, los frutos, decíamos, generalmente son un poco más pequeños que los del sur, ¿verdad? Aquí vemos diferentes etapas de maduración y de desarrollo, hay desde pequeños hasta totalmente maduros. Entonces, a veces los almacenan así en algún cuarto no precisamente frío, nada más que esté un poco fresco, hacen una especie de troje y allí los vacían en los que los comercializan. Tienen algunas limitaciones este tipo de arándanos. Una de las limitaciones es que tienen una coloración intensa antes de que estén completamente maduros. Entonces puede uno cosechar muchos frutos inmaduros, porque se ven, ya están como totalmente azules, sin embargo, uno los prueba y están ácidos todavía. Entonces es como una situación engañosa para la cosecha. También tienen el problema los frutos de que tienden a partirse, sobre todo en momentos en que llueve mucho. Y tarda mucho tiempo en llegar a la máxima producción, comparado con los otros, con los del sur. Y también es largo el periodo de flora-fruto, es como de aproximadamente 3 meses, ¿verdad? Entonces es otro inconveniente en los ojos de conejo. Y tiene cierta sensibilidad al frío, pero principalmente esto, ¿verdad? Y el partido. Entonces aquí vemos diferentes etapas de desarrollo. Bueno, esos son los ojos de conejo. Hay otro tipo de arándanos que se llama de talla media, que son híbridos entre los de talla alta y talla baja. Tipo arbusto bajo y tipo arbusto alto. Son híbridos, ¿verdad? Y pues se les llama arándanos azules de talla media o intermedios, ¿verdad? En inglés lo van a encontrar así, Half High Blueberry.
Entonces, estos son híbridos y retrocruzas derivadas de Vaccinium angustifolium, que es el tipo arbusto bajo, que se cruzó con el tipo arbusto alto, que es Vaccinium corymbosum. Entonces, son producto de programas de mejoramiento de Minnesota y de Michigan. Las plantas son pequeñas, va de 60 centímetros a 1,20. Por eso se llaman de talla intermedia, porque tienen un tamaño intermedio entre el tipo arbusto alto y el tipo arbusto bajo, ¿sí? Se adapta a inviernos extremos y lugares nevados del norte de Estados Unidos. Hay pequeñas extensiones cultivadas, entonces, en Estados Unidos y Canadá. No es tan cultivado, digamos. Y luego tenemos el otro grupo de arándanos que son el tipo arbusto bajo. Este es como lo van a encontrar en inglés, la Bush Blueberry. Son como tipo matorrales, son rizomatosos. Entonces aquí ven un rizoma y a partir de aquí salen todos los brotes, ¿verdad? Entonces, las flores son ligeramente más pequeñas, los frutos son ligeramente más pequeñas, vemos yemas florales, yemas vegetativas, ¿verdad? Igual que en los otros casos. Entonces, observen, ese es el tipo arbusto bajo, que tiene 40 a 60 centímetros no más. Y es como un tipo matorral, ¿verdad? Están así. Entonces, y se extienden pues mucho horizontalmente y se vuelve compacto todo. Entonces aquí pues no va a importar mucho, ¿verdad? La separación a la que pongamos las plantas o rizomas, que realmente son los que se usan para propagarlo. Entonces, pues dice, pertenecen principalmente a Vaccinium angustifolium, aunque hay algunos de otra especie, mirtiloides, aunque a este lo le llegan a llamar mirtillo, ¿verdad? Entonces es principalmente Vaccinium angustifolium. Dice, es la especie más abundante en las plantaciones y es la más comercial. Se cultiva principalmente en Canadá, ¿verdad? Y tal vez el norte de Estados Unidos. Resisten temperaturas hasta de menos 35 grados, ¿verdad? Son arbustos pequeños de 20 a 60 centímetros, rastreros y rizomatosos. Entonces, pues se usan pedazos de rizoma para su propagación. El rizoma se ubica pues muy superficialmente de 2,5 a 7,5 centímetros, ¿verdad? Por debajo del suelo, del nivel del suelo. Realmente no son muy profundos y esos rizomas van a producir brotes verticales, que en inglés le llaman uprise, algo así. Los brotes verticales se crecen vegetativamente por un año y después empiezan a producir. Las hojas son más pequeñas que las de los tipo arbusto alto y las hojas de conejo son más pequeñitas. Los frutos también son más pequeños que los anteriores y son de un color azul más brillante, ¿verdad? Y una característica de los arándanos, ¿verdad? De este tipo arbusto bajo, es que los granos de polen, en lugar de emitir un solo tubo polínico, emiten 3 tubos polínicos, 2 o 3 tubos polínicos. Sale un tubo polínico por cada uno de los poros del grano de polen. Entonces, ¿qué es otra situación bastante rara? Pues creo que nada más en los arándanos existe este comportamiento, ¿verdad? El resto de las especies solo van a emitir un tubo polínico, todas las demás especies de frutales. Bueno. No sé si hay alguna duda. Hasta aquí. No, profe, sí, todo claro hasta ahorita. Bueno, miren, el otro tema que nos falta, bueno, es mejoramiento y ver algunas otras especies que se cultivan en pequeñas extensiones.
Entonces, pero ahorita le voy a parar aquí para compartirles unos videos. Va a haber muchos videos interesantes en Arándano. Últimamente han sacado muchos. Entonces, pero les quiero compartir uno que me parece, pues bueno, en cultivo en maceta, ya sea en macrotúnel o en invernadero. El problema que tienen estos videos es que de repente, pues, ponen comerciales y no los puede uno cortar tan fácilmente. Entonces, sí, perdemos tiempo ahí. Entonces, el video que les voy a pasar es como de 47 minutos, pero le voy a cortar en las partes donde están los comerciales para abreviar el tiempo. Entonces, es un video interesante. Hay otro que es bastante interesante sobre la fibra de coco, pero yo creo que lo vemos el lunes y vemos lo de mejoramiento y algunas otras especies que nos faltan por ahí de Vaccinium, ¿verdad? Que se cultivan en muy pequeña escala. Entonces ahorita les voy a compartir este video y voy a cortar algunas partecitas para no perder tiempo en los comerciales. Amigos, hoy tendremos un tema muy importante para todos ustedes, el blueberry, el arándano, una alternativa más dentro de sus cultivos. Acompáñenos, estará muy interesante. Nos encontramos en San Vicente, al sur del estado de Jalisco, hoy con un cultivo de arándano o blueberry, como se está conociendo habitualmente. Me encuentro con nuestro amigo Rogelio, que nos va a platicar un poco del proceso, desde el trasplante, el cuidado y la cosecha de este producto. Rogelio, gracias por la invitación y pues que nos puedas compartir cómo inicia la intención de tener el cultivo aquí en esta parte del estado de Jalisco. Bueno, mira, te voy a platicar un poquito la historia. Este proyecto de los arándanos comienza primero con cultivo de zarzamora, que es berry también. Entonces comienza como una empresa familiar para estar ocupados en el verano. Ya cuando vimos que la zarzamora hacía resultado, hace como 10 años, ya empezaron a interesarse las empresas en la zona de Jalisco, en el sureste de Jalisco. Y se trajo el cultivo de arándano por primera vez en el 2005. Empieza a cultivarse en suelo en el 2005 y se aprendieron muchas cosas hasta la actualidad que lo vemos en macetas. Este es el cultivo de alto rendimiento en sustrato y contenedor. Este sustrato es a base de fibra de coco de aquí de Colima y es combinado con una turba traída de Holanda. Se mezcla en revolvedora de concreto, se ponen los contenedores, se lava, se hace un prelavado para eliminar sodio y después ya se trasplanta la plántula. Esta planta que ven es una planta plantada en abril. Apenas va a cumplir el año. Se plantó en abril, se produce desde diciembre y se planea producir hasta la llegada del verano en julio. Probablemente cuando se hace la poda.
¿Qué variedad es la que tienes tú aquí ya plantada en este predio? Esta es la variedad que se llama Victoria, es una variedad patentada. Toda mi producción está destinada a, bueno, yo creo que como se exporta por medio de una comercializadora, pero estoy seguro que el 80% se va a Estados Unidos, es el destino de la fruta. Es una fruta de buena calidad, buen calibre, y pues aquí estamos trabajando aproximadamente unas 60 personas ahorita, aunque yo creo que en pico de producción estaremos trabajando unas 100 personas en cosecha. Perfecto. Rogelio, llega la plántula, tú la encargas, esto viene de algún laboratorio, viene de algún lugar en especial, en específico, se germina y tú haces el trasplante ya para empezar a trabajar aquí. Mira, se hace por cultivo de tejidos, división celular, y de ahí se trae la plántula al municipio de Tala. Ya de Tala, el proveedor de la plántula, como quien dice, la engorda. Se crece la plantita hasta que alcanza un volumen de raíz de 1 litro. Entonces ya es cuando está lista para ser trasplantada a un sustrato. ¿Qué cuidados son los que tú llevas? Al verlo ya en sustrato, tienes mejor controlado lo que es la nutrición, el control de plagas y por ende el control del nivel del agua. Sí, mira, se le va, obviamente hay diferentes parámetros para tomar las decisiones de agua y de fertilización. Se manejan soluciones nutritivas para cada etapa de la planta, del desarrollo. Y se lleva a cabo un monitoreo de plagas y enfermedades. Cabe destacar que el cultivo en sustrato se vuelve un cultivo muy noble en el tema de los arándanos, un cultivo muy noble porque yo me atrevo a decirte que casi nulo el tema de plagas y enfermedades. Ves muy pocos organismos que ataquen a la planta. Se controla todo mucho más en la maceta. Desde agua, de fertilización, no hay nada que te estorbe, pues. Y tenemos organismos benéficos como también son las abejas. Otra parte principal, amigos, que queremos compartirles a ustedes, ya que lo que es la polinización es sumamente importante en muchos cultivos y en este principalmente es esencial. Bueno, se convierte en un ser vivo indispensable para el tema de los arándanos. Fíjate, cabe destacar en esta variedad sí no cosechas un arándano si no tienes abejas. Hay otras variedades que son más nobles a eso, aunque también las abejas se benefician, o sea, te dan más rendimiento, más calibre en la fruta. Hay una polinización muy sana, tienes menos aborto y se convierten en unos seres totalmente indispensables. Rogelio, compártenos a los amigos de Tierra Fértil, ¿qué tipo de estructura es la que manejas? Son túneles un poco más altos, tienes obviamente la malla para evitar que los pájaros lleguen y puedan acabar con algo de producción. ¿Qué tipo de estructura es la que ustedes manejan aquí? Sí, mira, se puede denominar que es un cultivo, es una estructura de tipo híbrida, un macrotúnel híbrido, digo, ya puede compararse con un invernadero. Es un macrotúnel alto que le da ventilación y frescura a la planta. Esto es fundamental para esta etapa de la planta, para la producción, para calibrar los frutos y para que la planta no detenga su desarrollo. Y se le ponen esas ventilaciones para que tenga la ventilación necesaria. Pues en este tiempo que empieza primavera y verano es muy, muy caliente aquí la zona, a 1200 sobre el nivel del mar. Entonces es necesario tener macrotúneles altos y que soporten los ventarrones, porque también es una lata andar enderezando fierros. Rogelio, en cuestión de la planta, vamos a checarlo de esta forma. ¿Cuántas ramificaciones son las que tiene? Estas aquí alcanzamos a ver que son las primeras, ¿no? Viene aventando ya más hijos, se podría decir. Sí, bueno, nunca para de brotar. Entonces aquí tenemos diferentes edades. Yo creo que esta madera que vemos ahorita aquí es la planta madre, probablemente sea la planta de vivero. Y ya todo lo que se ve más verde tierno, es planta que emergió después, probablemente tenga 2, 3 meses. Entonces la planta por eso dura tanto tiempo produciendo, porque como va ramificando, pues también son diferentes fechas de floración, entonces tenemos una cosecha larga de 6 meses, debido a la brotación de ramas. Al tenerlo en estos 6 meses, se termina la etapa de esos 6 meses y vuelve otra vez en noviembre, diciembre a aventar flor. Exactamente, mira, es un cultivo perenne, entonces año con año se poda. Las fechas de poda, bueno, están por determinarse, pero oscilan entre el mes de junio y el mes de julio. Y para obtener otra vez producción, el mes de enero o diciembre.
floraciones en octubre, noviembre. Picos de producción en marzo y abril. Al estar cosechando, Rogelio, te está año con año, ¿cuántos años es lo que duras con la misma planta que trasplantaste en este sustrato? Ok, mira, eso va a depender del sustrato, de cuánto dura el sustrato. La vida de la planta va a depender de la calidad del sustrato. Pero yo creo que fácilmente van a ser más de 6 años. Fácilmente. Rentable 100%. Totalmente. Recuperando inversiones al segundo o tercer año. Continuamos con este tema tan interesante para todos ustedes. Regresamos después del corte. AgroScience, cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Rogelio, ¿cuál es el rendimiento que te da cada una de las plantas que tienes en esta etapa? Bueno, mira, esta planta de primer año, que se plantó en abril, yo espero producir entre 1 kilo y 1,5 kilos por planta, oscilando entre las 7 y las 11 toneladas por hectárea, aproximadamente, exactamente. Hay que evaluarlo al final de la temporada, en julio. ¿Cuántos cortes es lo que tú realizas por semana, lo que necesita la planta para estar cosechando? Mira, la maduración depende del clima. O sea, empezamos produciendo en diciembre, entonces ahí se le da un corte cada 15 días, o sea, 2 por mes. Va acercándose la primavera, se van haciendo días más largos y llegas hasta cosechar un corte por semana, exactamente. 1 por semana. Ahorita estamos en 1 por cada 10 días, aunque vamos a llegar, estoy seguro, a 1 por semana. Aquí que estamos checando ya lo que es el corte, ¿te piden a ti algún tipo de calibre en especial o qué tonalidad debe de tener ya la fruta para ser cosechada? Bueno, primero que nada tiene que estar bien maduro, que no tenga nada de rojo, el blueberry, que esté completamente morado. Y aquí las muchachas lo que están haciendo es separarlo por calibres, eso para que se vea más bonito en el clamshell, para que tenga una separación, una uniformidad de calibres dentro de la misma caja, es lo único. Y el control de calidad se hace en mesa, en un control de empaque que tenemos aquí, en donde se llenan, desde ese balde, se llenan un montón de clamshellcitos. Y ahí se le hace un control de calidad, aunque las muchachas aquí ya lo van haciendo de inicio. Ya van separando la que el pájaro se va comiendo. Aún con malla tienes penetración de pájaros. Sí, es un tema de viento. El viento viene y desacomoda las mallas o los plásticos, entonces se vuelve susceptible pues a los pájaros. Toda la temporada hay ese problema. ¿Esto es utilizado para algo, esto que se podría llamar como tipo desecho? Sí, mira, se hacen, yo no las hago, pero tengo un amigo en Mazamitla que hace mermeladas, hace dulces, como lo de guayaba, como rollos, entonces igual se aprovecha pues. Porque al final de cuentas no está contaminado, simplemente en cuestión de estética no aplica tu control de calidad. Exactamente, no es estético, y aparte no viajaría, como el producto viaja 3 o 4 semanas o lo que está en el supermercado para venderse, pues esto ya se vería muy, muy deteriorada la calidad. Ese producto que está de exportación puede durar hasta 30 días en vida de anaquel y se sigue viendo igual, sin ningún problema. Rogelio, ¿lleva algún tipo de limpieza? Ahorita lo vamos a ver en el empaque. ¿Lleva algún tipo de limpieza, algún tipo de preparado o es directo tal cual? Haces cosecha, tienes una separación y pones en el clamshell. Sí, exactamente. Nada más va de esas cubetas, va directo a los clamshells, sin ningún tipo de limpieza. Las muchachas aquí previamente tienen que lavarse sus manos, no traer uñas largas, traer el pelo recogido con cofia. Y ya eso pasa a las certificaciones para poder exportar el producto sin lavar, sin limpiar. Todo este producto pues va obviamente en refrigeración hasta frontera. Precisamente sí, hasta frontera, hasta las bodegas de California, no sé, digamos, Nueva York, aunque algunos se exporta hasta Japón, China, Europa, parte de Europa, exactamente. Servicio, atención y precio. Solo en Andares. Más información al 332005 0364. Zapopan, Jalisco, México. Esta es Tierra Fértil, donde miles de mexicanos producen nuestros alimentos. Esta es Tierra Fértil, la revista mensual del campo mexicano,
inscríbete. Todo México es tierra fértil. Coirtec, el corazón de tu cultivo, presenta. Amigos, estamos en esta, volvemos a repetirlo porque no me canso de decirlo, esta hermosa huerta de arándanos, aquí en el municipio de Agualulco de Mercado del estado de Jalisco. Y vamos a platicar acerca del uso de la fibra de Coirtec, fibra de coco, como sustrato para obtener esto que usted está viendo, estas plantas tan sanas y tan productivas. Ingeniero, tú que has estado a cargo pues del desarrollo de esta huerta, de estas plantas, háblanos de la forma en que utilizas el sustrato de fibra de coco de la empresa Coirtec. Pues mire, desde un comienzo llega la paca de coco, la cual hay que deshacer uniformemente para después aprovecharla. Al llenado de bolsa, con la gente hay que estar al pendiente para que el llenado sea lo mejor que se pueda. Es decir, ¿cuáles son las características de un buen llenado? Por ejemplo, muéstrale a nuestros amigos aquí, ingeniero, si no es molestia, una planta, una maceta que esté, de acuerdo a tu criterio, como productor, bien llenada. Pues aquí están la mayoría, ¿sí? Si no es que su totalidad, bien. ¿Sí? Aquí se puede ver que la fibra de coco está hasta el tope, ¿sí?, de lo que da la bolsa. Entonces es lo que se busca, que no quede ni muy abajo ni sobrepasada del nivel de la bolsa. Entonces con eso logramos que la planta esté pues muy cómoda. Ingeniero, ¿qué quieres que sea más económico tú desde el punto de vista de agroempresa? ¿Comprar a granel la fibra de coco de Coirtec o comprar la maceta ya llena y hecha? Pues mire, ahí sí depende de cada productor, pero comprarlo a granel se hacen las cosas como uno busca. Tu traje a la medida. Así es. Ok, bueno pues amigos, ya lo saben, la fibra de coco de Coirtec tiene para usted el traje a la medida, no solamente para arándano, lo tiene también para horticultura, para lo que usted guste. Comuníquese a Coirtec si quiere también tener ganancias como la que está viendo aquí. ¿Algo que quieras agregar, ingeniero? No, pues sería todo. Muchas gracias por haber venido a visitarnos. Muy bien. Y pues recomiendan a los amigos el uso de la fibra de Coirtec como sustrato para la producción, la buena producción. Claro, es un buen sustrato, ya es únicamente que ellos se acerquen a la empresa de Coirtec. Aquí van a aparecer los datos para que usted, como dice el ingeniero, se acerque a Coirtec. Coirtec, el corazón de tu cultivo, presentó. Bien, acabamos de observar ya lo que es la cosecha. Ya lo vemos un poco, ya los frutos ya de otra tonalidad. ¿En cuánto tiempo vuelve a colocarse el color blue? Mira, yo creo que aquí esta pasada que vamos a dar va a ser en unos 10 días más. En 10 días más ya está la fruta otra vez lista. Todo esto verde que vemos ya está listo otra vez para ser cosechado en 10 días. 10 días. Bueno, pues amigos, les queremos compartir aquí con la experiencia que tiene ya Rogelio en este tipo de cultivos, a ofrecerles una alternativa más. Anteriormente, este predio se venía utilizando para la siembra de caña, para la producción de azúcar. Ahora es una alternativa que también se está viniendo para esta zona de forma increíble. ¿Qué tipo de inversión y qué es lo que les puedes compartir a nuestros amigos de Tierra Fértil? ¿En cuánto es la inversión principal? Muchos dicen, es que es mucho dinero, pero al rato empieza a regresarte. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira, he tenido la experiencia de que, bueno, en principio empezamos cultivando en suelo, entonces sí, era un poquito lento el retorno de dinero. Cuando la planta, desarrollarse dura 2 años en darte la primera cosecha. Pero ya ahora que estamos viendo las nuevas tecnologías, nuevas tendencias en sustrato, ahora vemos que la inversión la puedes recuperar hasta en el segundo o tercer año, con cosechas desde el primer año. Digamos que una inversión inicial aquí puede oscilar, depende de las regiones, claro, pero oscila entre el 1,5 millones y 2,5 millones de pesos. Depende del nivel de sofisticación que te requiera la zona en la que estés cultivando.
Cabe destacar que también depende de mucho de estructuras, plantas, sustrato. Esos tres conceptos son los que más van a venir a impactar en la inversión inicial. Rogelio, una de las inversiones también principales es el tipo de bolsa. Nos comentas que el sustrato ustedes aquí mismo lo están realizando, ¿verdad? Sí, mira, de hecho esta hectárea que estamos viendo aquí fue como una tipo prueba. Se trajo sustrato de Colima, fibra de coco, y se trajo una turba de Holanda. Entonces aquí se mezcló, se prelavó y se plantó. Pero ya hay nuevos productos que conocimos, que ya viene un producto terminado, listo para hidratarse y plantarse sin ninguna mano de obra de mezcla ni nada. ¿A qué te refieres con turba para nuestros amigos que no pueden entender ese concepto? La turba es un derivado como de un pantano. Es una planta, son unas como raíces, o una planta como el tule que vemos en las presas, que se trata y se hace sustrato. Exactamente, entonces existe coco o turba. Obviamente hay infinidad de sustratos, pero vienen en base a turba o en base a coco. Dentro de tu inversión es la bolsa, la fibra y la mezcla que tú realizas. El sistema de riego, ¿qué tan indispensable es ya en ese tipo de cultivos? Mira, el sistema de riego juega el papel más importante después de la planta. Un buen sistema de riego va a determinarte el rendimiento. Tienes que ser capaz, tienes que tener un sistema de riego que sea capaz de hacer lo que tú le ordenes, lo que tú quieras hacer. Si es necesario dar 30 pulsos en el día, que el sistema de riego sea capaz de dar 30 pulsos en el día de 150 mililitros por planta, y que lo dé eficientemente con la nutrición que tú requieres en las diversas horas del día. Bajo tu experiencia, Rogelio, ¿qué diferencia has notado al tenerlo en suelo y al tenerlo en sustrato, el blueberry? Bueno, mira, el sustrato lo venimos viendo desde un par de años acá en México. Es una tecnología que vino a traer costos bajos, por mitad que suelo, y rendimientos al doble o al triple. Desde el primer año ya comienzas a ver los beneficios del sustrato. Un súper rendimiento sin ningún ataque de plagas y enfermedades. Es un cultivo que te permite cultivar donde antes no era posible cultivar. O sea, en tipos de suelo que eran descartados desde inicio, ahora ya es una alternativa para cualquier tipo de suelo. O sea, te viene a dar esa bondad. Además de que es más fácil trabajar también las aguas. Hay aguas que si tú le haces el análisis físico-químico, dice no cultives. Pero ya en sustrato se vuelve cultivable también. Entonces ya prácticamente en cualquier parte de México donde haya agua, puedes cultivar arándanos en sustrato sin ningún problema. Bien, pues amigos, así es como continuamos con uno de los cultivos que está de moda, el blueberry, antioxidantes, bueno para la salud y bueno, pues nos puede funcionar para todo. Rogelio, nos comentas que el periodo de vida de la planta aproximadamente oscila entre los 6-7 años aproximadamente. ¿Qué pasa con el sustrato al llegar a la etapa final de la planta? Ok, mira, ahí el concepto está equivocado. Lo que determina la vida de la planta o del cultivo es el sustrato. O sea, el que se deteriora, el que pierde sus capacidades físicas, sus propiedades físicas, es el sustrato, no la planta. O sea, nomás si hay este sustrato como se hizo aquí, yo pues, desgraciadamente no tengo la garantía de cuánto va a durar. Yo estimo que va a durar 6 años, aunque existen sustratos que se garantizan por 10 años o más. Entonces, la planta va a durar lo que dure el sustrato. Exactamente. Yo conozco cultivos de 10 años de edad en sustrato y están perfectamente bien. Entonces es mínimo un cultivo en sustrato, en contenedor y sustrato de arándanos, con un buen sustrato tiene que durar arriba de 10 años. Bien amigos, acabamos de ver ya la producción aquí en el túnel. Ahora vamos a lo que es la selección, lo que es el área de empaque y posterior a ello iremos al cultivo ya en invernadero. Acompáñenos. Después de la cosecha tenemos ya aquí el resultado. Estamos en el área de empaque. No es un empaque muy tecnificado, pero el servicio y lo que es la operación nos lo está brindando, ¿verdad? Bueno, el producto terminado se logra, que es poner los blueberries en una cajita de 6 onzas para poder ser exportada. Aquí lo que podemos estar checando es, manejas lo que es el calibre,
podemos observar que no lleva alguna limpieza adicional ni nada, tal cual como viene del campo, viene al área de empaque, que es una selección nada más, revisar los calibres y de esa manera poner en clamshell. Precisamente es nada más revisar y corroborar el peso que tenga que tener cada clamshell con una báscula gramera y revisar nada más que no venga algún blueberry comido de pájaro y básicamente es todo. El proceso que tú realizas a la hora de tenerlo ya aquí, pues en el clamshell ya empacado, ¿lo llevas a una etapa de refrigeración o viene directamente el camión, aquí mismo cargan? ¿Cuál es el proceso que tiene después de estar aquí? Después de estar en ese clamshell, ya lo pongo en una caja que contiene 12 de estos. Y ya mi cliente, la exportadora, viene aquí hasta la puerta de mi campo para llevarse la fruta a su centro de acopio, que en este caso está aquí en la zona, a como media hora. Y ya ahí se acopia hasta llenar el tráiler, me imagino, y ya de ahí se manda a la frontera. Bien, amigos, pues así es como tenemos ya este proceso. Ahora les presentaremos a ustedes la producción dentro de un invernadero que se ha cambiado su cultivo anterior por este tipo de cultivos más recientes. Acompáñenos. Completamente diferentes. Vamos a tener una raza mejorada. Es lo que hacemos aquí en la producción de híbridos de maíz. A final de cuentas, el campo es nuestro. Y con Novacem Innovaciones, a nosotros nos queda únicamente a darle. Amigos, ahora nos encontramos en este invernadero. Cabe resaltar que anteriormente a este cultivo teníamos jitomate sembrado en este tipo de invernaderos. Ahora viene una opción más y una opción para que ustedes puedan aplicar. Rogelio, me llama mucho la atención que tenemos una variedad que vimos en la primera etapa, que es esta, la Victoria, pero aquí tienes otra variedad muy en particular. ¿Cuál es esta variedad? Sí, mira, esta variedad sirve como un polinizante para Victoria. Aquí se tiene un 25% de plantas de esta variedad, que es un surco por túnel o por nave, un surco de biloxi para que ayude a la polinización a la planta Victoria, ya que no es autosuficiente hablando de la polinización. Aquí también se tienen abejas para el tema de la polinización. Entonces, esta variedad es indispensable tenerla cerca de Victoria para que sirva para polinizar la planta, las flores. ¿Las tienes tú geográficamente ubicadas? ¿Cada cuánta distancia es la que lo estás manejando tú por surco? ¿Te refieres a densidad de plantación? Mira, aquí se tiene 2 metros entre surcos y 70 centímetros entre plantas. Esa densidad me da 6,000, como entre 6,500 y 7,000 por hectárea. Y esa densidad sirve para que generalmente se ponen un poco más cercas entre planta y planta, como puede ser 60 o 50, pero aquí como es tema de invernadero, temimos a la sobrepoblación de planta en desarrollo vegetativo por el tema de los plásticos permanentes, entonces se pusieron un poquito más separadas, que son 70 centímetros, y pues ahorita se ve bien. Vamos a ver cómo se comporta en los segundo, tercer año y de ahí para adelante. Perfecto. Rogelio, ¿qué podemos apreciar dentro de esta planta? Vemos más cargado de fruto, vemos unos tallos un poco más delgados. Utilizas tú, anteriormente ya lo mencionamos, era un invernadero de jitomate. ¿Te sirve el tutoreo? Sí, precisamente aquí la ventaja del invernadero, ya tenía una estructura para producir hortalizas, entonces el tutor lo aprovecho para tutorear mi planta, especialmente biloxi, que son ramas un poco más largas, de menor vigor y carga en las puntas, entonces eso me dobla la planta, pero bueno, aprovecho el tutor del invernadero y tutoreo mi planta de arándano. No es un tutoreo como lo conocemos en hortalizas, este es un tutoreo nada más para que la planta se recargue en el tutor y te deje andar por los pasillos, a una densidad de 2 metros, exactamente. ¿Tenemos alguna diferencia de sabor, de calibres hacia lo que es la Victoria con biloxi? Yo creo que de sabor sí hay poca diferencia, pero mayormente lo vemos de calibres. El tema son calibres. Aquí vemos más frutas por planta, pero de un poco menor calibre. Tomamos aquí va a servir para evaluar las dos variedades y tener una buena comparativa de las variedades. ¿Cuántos surcos tienes a partir de biloxi?
¿cuántos surcos hacia los costados tienes de Victoria? ¿Cuánto es lo recomendable? ¿Qué fue lo que te comentaron los técnicos? Sí, mira, el proveedor de planta, que fue el que estuvo en desarrollo de la planta Victoria, fue el que me hizo la recomendación de tener un 25% de Biloxi y un 75% de Victoria con fines de polinización. Los tengo en la misma válvula, se fertilizan igual, se riegan igual, y pues yo veo que se rompe el mito de que variedades deben tratarse, bueno, probablemente sí deban tratarse diferente, pero no tanto, no te pega tanto. Aquí se riegan igual, se fertilizan igual y están las dos comportándose bien. En esta etapa y dentro de este invernadero encontramos una bolsa diferente de lo que es el sustrato. Es uno que no está elaborado por ustedes mismos. Nos comentaste lo que es la vida que tiene el producto que tiene, la vida que lleva dentro de lo que es la planta. Tú tienes aquí un producto de bolsa de sustrato ya comprado para una empresa. Sí, ¿qué beneficia? Sí, mira, este sustrato proviene de la India. Digo, qué lástima que no podamos consumir un producto como es el coco mexicano para sustrato, pero bueno, yo me inclino a importar este sustrato por la calidad y la garantía del sustrato, además de la practicidad que es tener un sustrato que viene compactado en bloques, entarimado. Entonces, desde para preparar el rancho para plantar, pues te facilita la vida. Ya vas con bloques y la colocación y el movimiento de personal es menor, es más fácil. Además de que es garantizado, o sea, yo conozco el cultivo, un cultivo en este sustrato que tiene aproximadamente 8 o 9 años, va para el 10º año, entonces, y la planta se ve como si fuera de segundo, tercero, entonces, pues mínimo tiene que durarte esos 9, 10 años, la misma planta. El sustrato está garantizado mínimo para eso, pues. Hemos conocido ya la plantación que has tenido tú en el túnel. Este invernadero, lo hemos mencionado, pues estaba adaptado para la hortaliza, para el jitomate precisamente. ¿Has notado tú alguna diferencia, alguna ventaja, alguna desventaja para algunos productores que quizá quieran cambiar de cultivo? ¿Qué es lo que le ves a la estructura? ¿Qué beneficios tienes o qué desventajas se obtienen? Correcto, mira, yo le veo bondades y así también le veo desventajas. Y desventajas nomás le veo una, que es el precio del invernadero, que triplica lo de una inversión de macrotúnel. Pero las bondades, pues sí son muchas. O sea, yo le veo una de las bondades es la estabilidad en la temperatura. Hay temperaturas más estables durante el día, por la altura y la ventilación cenital que tiene el invernadero. Que en este caso, generalmente una ventilación cenital de un invernadero tiene malla antiáfidos. En este caso se la quitamos y le pusimos malla antipájaros, que permite la ventilación. Además de eso, el plástico permanente en el cultivo acelera el desarrollo de la planta. Entonces puedes irte a podas tardes y cosechas más largas. Una cosecha la puedes alargar a 7 meses sin ningún problema, porque el desarrollo vegetativo de la planta es acelerado, entonces no tienes que anticipar tu poda. La puedes manejar tardía, digámoslo así. Si una poda en un cultivo, lo más estándar se maneja en junio, aquí puedo manejarlo hasta julio tarde o principios de agosto sin ningún problema. Como por ejemplo esta plantación es de agosto. Empezó a producir a los 4 meses. O sea, es un periodo de desarrollo muy corto para la producción que se tiene. Entonces, aquí se comprueba que en invernadero o en plásticos permanentes se tiene un desarrollo de la planta más acelerado. Rogelio, para nuestros amigos de Tierra Fértil, ¿lleva algún tipo de trabajo adicional, un tipo de poda, algún tipo de cuidado, esto para aumentar los grados Brix, o cómo se beneficia la planta con algún trabajo manual que se tenga que hacer en campo? Mira, el único trabajo manual que se hace es el del tutoreo, básicamente, y la poda. Yo creo que es lo único. Y en este caso aquí, que no se tiene ground cover, el cubresuelo, pues algo de maleza que sale por el drenaje de las macetas. De ahí y aspersiones foliares y reparación de plásticos, por eso es normal, pues en cualquier cultivo se hace, ya debido al viento. Y yo creo que son las únicas labores culturales que se tienen aquí. El tutoreo, poda, control de maleza y aplicaciones foliares.
Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios. 22. Esta es Tierra Fértil, donde miles de mexicanos producen nuestros alimentos. Esta es Tierra Fértil, la revista mensual del campo mexicano. Inscríbete. Todo México es Tierra Fértil. Una de las partes fundamentales dentro de lo que son los cultivos, cualquiera que haya y que conozcamos, pues son las abejas. Rogelio, una particularidad que tienen ustedes aquí es el espacio esencial, un espacio reservado exclusivamente para las abejas, para que puedan hacer el trabajo de polinización, que es fundamental. Sí, mira, nada más el colmenero o el apicultor nos hace el favor de traer sus abejas aquí al rancho, y yo le hago el favor a él de prestarle el terreno para que las tenga, y él se lleva su miel y me hace el trabajo de polinización. Pues lo único que en realidad no afectan en nada, el espacio que se le da a las abejas no afectan en nada, mientras no hagas ruido cerca de ellas a la hora del calor, no te hacen nada. Pues aquí, como ahorita estamos aquí a 2 metros y no pasa nada. Lo único sí, o sea, si andan con una aspersora aquí o algo, ahí sí puede haber riesgo de que te piquen o algo, pero pues procuro hacer los trabajos de aspersión temprano en la mañana, cuando todavía las abejas no están activas, y ya no hay ningún problema, son los aliados favoritos del cultivo. Así es. Tienen ustedes ya una mancuerna con el productor de miel y ustedes que son productores del blueberry, para que de esta manera haya un entorno favorable para ellas. De igual manera, me imagino, ustedes llevan un control a la hora de la utilización de productos para algunos tipos de riesgos que puedan ocasionarles a las abejas, que lo importante ahorita actualmente es conservarlas. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. Afortunadamente el cultivo de arándanos, y más en bolsa, o sea, en sustrato, se vuelve cultivo noble para las abejas. Yo creo que aquí se hacen aplicaciones de algún insecticida que le cause problemas a las abejas unas 2 veces en la temporada. Y esas 2 aplicaciones que hago las procuro hacer en la tarde-noche, ya cuando el sol se oculta, que las abejas ya están en sus cajones. Y ya otro día, pues no hay problema. Entonces, realmente no causamos ningún riesgo para las abejas. Al contrario, o sea, siempre procuramos de que haya muchas abejas en los cajones, para que haya muchas abejas también en las plantas. Entonces, no les ocasionamos ningún riesgo, ningún peligro. No hay mortandad, básicamente. Bien. Una parte fundamental, Rogelio, es la generación de empleos. Y estas nuevas empresas, y tú tan joven dentro del mercado de la agricultura, pues dependes también de la mano de obra. Y es fundamental el poder ayudar a los trabajadores, el que estén estables con su familia y puedan llevar el sustento económico al hogar, que es fundamental, y este tipo de empresas lo tiene. Sí, afortunadamente ya en cosecha se requiere de mano de obra. De hecho, mujeres más que hombres son las más curiosas para hacer la cosecha, como ya lo vimos en el otro campo. Y afortunadamente el cultivo ha dado para pagarles bien a las muchachas, entonces pues ya se llevan su buen dinerito a su casa, y para que estén tranquilas. Y es una opción de trabajo para las mujeres. O sea, ya las mujeres también tienen aportación en el hogar. Y pues te llevan el cultivo adelante, la fruta a exportación, calidad de exportación, y es el último brinquito al éxito ya cuando la cosechas. Entonces ya no hay bronca que les pagues bien. Ya lo bueno pues que te da para pagarles bien. Y aparte yo lo veo desde el tema de ganar, o sea, también tiene que ganar la gente. Tiene que ganar la gente, y la sociedad tiene que ayudarse del cultivo también. Muy bien. Bien, amigos, pues así es como les transmitimos una opción más, una alternativa más dentro de los cultivos. Rogelio, muchísimas gracias, y así es como llegamos a la recta final de la transmisión de Tierra Fértil. Gracias a ustedes, aquí estamos para servirles. Muy bien, muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, pues faltan 2 minutos. Yo creo que por ahora aquí le vamos a dejar. No sé si tengan algún comentario, alguna duda.
Profe. Sí. Y no existe algún tipo de tratamiento post cosecha para alargar la vida en aquel del arándano, pues aparte de ponerlo a bajas temperaturas. Más bien como hidroterapias o algo así. Ajá. No, más bien creo que los tratamientos que se hacen es en precosecha. A veces se llegan a hacer aplicaciones de calcio para que los frutos sean más firmes después de que se cosechen. Eso se hace también sobre todo para zarzamoras. Pero es más bien ahora sí que nutrición en precosecha, que yo sepa. Creo que post cosecha no se puede hacer ya mucho. Okay, gracias, profe. Sí, de nada. Ajá. Profesor. Sí. Sí, dígame. Para un productor que quisiera pues sembrar arándano o algo así, para el proceso de exportación, si él quisiera venderle a una empresa productora, ¿cuál sería el seguimiento? Pues primero ponerse en contacto con ellos, con empresas como, no sé, Hortifruit o Driscoll o alguna empresa, para que exista el compromiso de comprarles. Claro que la empresa va a poner sus condiciones, ¿sí? Por ejemplo, Driscoll, Hortifruit, pues sí aceptan a los productores y dicen, te compro, pero tiene que estar certificado por ellos. Entonces tiene que seguir todas sus normas y normalmente los están inspeccionando y si de repente se salen de las normas que ellos establecen, pues simplemente ya no les compran el producto. Ajá. Ok. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Qué les pareció el video? Muy bien, profe. De hecho, también quisiera preguntarle acerca de lo de la poda de aquí del arándano. Ajá. Que si se hace una poda, pues algo similar a lo de la frambuesa aquí o para volver a renovar. ¿O cómo? Pues creo que sí se podría hacer cuando ya está muy avejentada la planta, pero creo que normalmente no lo hacen porque ya cuando ven que la planta está avejentada, como la mayor parte del cultivo ahora ya se está haciendo así en macrotúneles o invernadero y en maceta, entonces prefieren empezar nuevamente con planta nueva en lugar de hacer poda de rejuvenecimiento. Probablemente en el campo sí, o sea, cuando cultivan en el campo sí hace poda de rejuvenecimiento, pero creo que en maceta no. En maceta vuelven a empezar de nuevo con planta nueva, ahora sí que nueva. Ok, profe. Gracias. Sí, de nada. Sí, es que es muy diferente el manejo en maceta al manejo en campo. Si ustedes se fijaron, aquí en maceta empiezan a producir desde el primer año. Y en campo decíamos que en el primer año no se deja que forme flores la planta, porque se retrasa su crecimiento. Pero no, es que normalmente en campo, pues se alcanza más vigor de la planta y en condiciones de macrotúnel invernadero, normalmente son plantas mucho más pequeñas, porque les conviene para meter una mayor cantidad de plantas por unidad de superficie. Si ustedes se fijaron, los arándanos, ¿cuánto pueden tener? Probablemente 1 metro, metro y cachito. Y en condiciones de campo, a veces llegan a tener hasta más de 2 metros. ¿Sí? Entonces, sí es muy distinto manejo en campo abierto que en contenedor y con un sistema hidropónico. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, comentario. Bueno, pues si no hay dudas, aquí le dejamos y nos veríamos el martes, ¿no?
yo creo que el martes terminamos con arándanos, que era como lo tenía contemplado, para que nos dé tiempo de ver, bueno, a ver si acabamos el martes, si no, pues dentro de 8 días, porque también tenemos que ver lo de los arándanos rojos, pero a más tardar dentro de 8 días debemos de terminar, porque para que tengan por lo menos idea de cómo se manejan los arándanos rojos, que es totalmente distinto también a los azules. Ajá. Entonces nos vemos el próximo martes. Cuídense. Nos vemos, profe. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego.